El siguiente conductor es Edith Vargas García, con su tema de introducción a la teoría de clones y su aplicación a CSPs. Bueno, antes que todo, muchas gracias, especialmente a Enrique por invitarme. La mayoría de las cosas que voy a decir en esta plática están documentadas en el siguiente paper. Mi intención es darles un panorama general de lo que son los clones. Fue publicado en el 2014. Bueno, la historia empieza desde mucho más atrás, pero da como todo un panorama de qué son clones, qué son, cómo se comen, dónde se aplican, y en especial la aplicación que tienen a teoría de categorías. En especial, bueno, ahí mencionan la conexión que existe entre las teorías de Lower y clones, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, fue escrito por Sebastian Kerckhoff, Reinhard Poschel, y Martin Schneider. Bueno, yo voy a hacer una permutación aquí en todo lo que es este coloquio. Voy a empezar por un tema afín, después voy a seguir con álgebras y al final voy a dar la conexión con categorías, ¿sí? Una disculpa aquí a Omar, que fue el único que estuvo de ustedes en el congreso, en mi plática. Los primeros 5 slides van a ser muy similares a la de la plática, entonces puedes descansar. Bueno, vamos a ver un problema. Vamos a empezar súper light. Perdón si es demasiado fácil para ustedes. Siempre es importante agradecer a las personas con las que he trabajado en los últimos años. Uno de ellos es Mike Berish, con el que estoy ahorita trabajando. Y bueno, vamos a empezar por un ejercicio fácil para ver hasta dónde vamos a llegar. Es un viernes por la tarde, son las 5:45. Eva, Rubén y Jorge trabajan en el mismo lugar, ¿sí? Quieren ir al cine después del trabajo. La película empieza a las 6:30, pero necesitan 30 minutos para llegar al cine. Y todos siguen teniendo trabajo por hacer, pero cada tarea que tienen que hacer les toma 5 minutos hacer. La pregunta es si todos pueden llegar a tiempo. Esa es la pregunta. Los trabajos por hacer, bueno, los puse aquí, son inventados, ¿no? Todo este ejercicio es inventado. Eva, bueno, tiene que telefonear al jefe, terminar una carta para un cliente, imprimirla. Rubén lo que tiene que hacer es sincronizar pedidos con Eva y comprobar la caja de fusibles, ya que una lámpara pues está dañada, ¿no? Está parpadeando. Jorge tiene que imprimir catálogos. Javier es el esposo de Eva, tiene que llamar a Eva para acordar sobre una cena el domingo. Vuelvo a poner acá la situación. Y bueno, lo que se hace primero es construir una gráfica o un grafo de conflictos de intereses, que se llama. La situación es que es un viernes por la tarde, quieren llegar al cine, tienen 30 minutos para llegar y cada trabajo toma 5 minutos. Los trabajos que tienen que hacer están aquí listados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí coloqué un nodo o un vértice del grafo, en el cual, por ejemplo, este vértice, ¿qué significa? Que Jorge... los recursos que necesita para hacer esa tarea. Por ejemplo, Jorge quiere ir a la máquina del café. Bueno, para ir a la máquina del café requieres la cafetera, requieres a Jorge, requieres la cafetera y requieres luz, ¿no? Si tú quieres imprimir catálogos, bueno, pues para imprimir catálogos requiere a Jorge la impresora y luz. Si Javier quiere llamar a Eva, bueno, aquí esto es un recurso tanto humano como material. Si Javier quiere llamar a Eva, pues necesitas a Javier, necesitas a Eva, el teléfono y la luz, ¿no? Entonces vamos a formar un vértice. Vamos a conectar estos dos vértices por una arista cada vez que haya un conflicto de interés. Por ejemplo, que las dos cosas ocupen ya sea un recurso humano o sea un recurso material. Por ejemplo, aquí, Eva, para hacer estas dos actividades, pues necesita Eva. O sea, Eva necesita telefonear al jefe y necesita imprimir la carta. Entonces, por eso conectamos aquí con Eva, ¿sí? Yo nada más estoy enumerando uno de los conflictos que pueda haber.
Aquí para Eva y para Javier, pues se necesita a Eva y necesitamos el teléfono para que haya una conexión entre hablarle a Eva, entre Eva y Javier. Aquí para Rubén, aquí hay el conflicto de que entre ellos dos para tener teléfono pues se necesita luz, ¿no? Y que Rubén pues no vaya a bajar los fusibles para tenerlos, suponiendo que ahí todavía el teléfono viene con luz, ¿no? Bueno, pues así van llenando todo su grafo. Aquí, por ejemplo, necesita la impresora, ambos, tanto Eva como Jorge, ¿sí? Van llenando ustedes su grafo, lo van llenando, con todas las posibles conflictos que pueda haber, bueno, al menos uno de ellos. Una vez que ya tienen lleno el grafo, empiezan a pintar los nodos del grafo. Lo van a pintar de tal manera que ustedes pintan el mismo color si se pueden hacer esas dos actividades simultáneamente. Si no se pueden hacer simultáneamente, pintamos colores distintos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un conflicto. No puedes hacer Rubén no puede hacer estas dos actividades de manera simultánea porque pues, se necesita Rubén. Entonces hay un conflicto. Ustedes pueden pensar a pintar donde ustedes quieran en la parte del grafo. Yo empiezo arriba, empiezo con un color rojo. Después, como no le puedo usar color rojo aquí porque hay un conflicto que es Rubén, bueno, ocupo otro color, el que ustedes decidan. Después, aquí otra vez hay un conflicto entre ellos dos, que es la luz, ocupan otro color, ¿sí? Hay un conflicto también, ahí ocupamos otro color. Por ejemplo, no tiene conflicto con este de acá, se pueden pintar del mismo color, ¿sí? Porque pues no hay si lo quieren ver así, no hay una arista que conecte estos dos puntos, ¿sí? Entonces no hay un conflicto ahí. Estamos conectando aristas solo si hay conflictos entre ellos. Bueno, pues así empiezan a pintar también estos dos, se pueden pintar del mismo color. Y llegamos a esta gráfica, la cual aquí tiene lo que se le conoce en gráficas como un K5, que es una gráfica completa en el cual cualquiera de sus vértices está conectado, ¿sí? Esto cómo se traduce a nuestras preguntas originales. Entonces aquí si se fijan, el mínimo número que tenemos para colorear esta gráfica, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no se ve, pero estos colores son distintos, ¿sí? Entonces, la pregunta original era, ¿pueden Eva, Rubén, Jorge terminar su trabajo en 15 minutos? Esto se traduce a, existe un arreglo de tareas en las cuales las tareas pueden ser hechas en espacios de 5 minutos, ¿sí? Por si hay conflicto de intereses entre ellos. Es decir, podemos asignar 3 colores a los vértices del grafo, de tal manera que cada 2 vértices que se traducen como tareas estén conectados por una arista que dijimos que eran los conflictos de recursos y estén asignados con el mismo color. Esto se traduce en términos de lo que nuestros compañeros en teoría de gráficas hacen, es una 3 coloración válida para el grafo. Entonces te está preguntando si ese grafo se puede colorear en 3 colores. Y ya de alguna forma la respuesta, llegamos a que el grafo es mínimo 5 colorable. Como no se puede colorear con 4 y especialmente tampoco con 3. Entonces, al menos necesitamos 5 colores, como cada uno de estos espacios o cada uno de los colores se realiza en espacios de 5 minutos, lo que te está diciendo es que tú necesitas 25 minutos para que todos terminen sus tareas, que es lo que te está diciendo que vas a llegar 10 minutos tarde al cine, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo así como muy general. Ahora, ¿cómo está todo esto conectado? Bueno, existen 2 tipos de problemas, ¿no? El problema es, ¿desembarcó Hernán Cortés en Veracruz antes de tal fecha o en qué año desembarcó? ¿No? ¿La Torre Eiffel es más alta una que otra? ¿O cuál es la diferencia de alturas? ¿Sí? Pueden en este caso Eva, Rubén y Jorge llegar a tiempo al cine, o a qué horas es lo más temprano que pueden llegar. Estos son 2 tipos de problemas distintos. Estos problemas son problemas computacionales, son problemas de optimización que requieren un valor para ser realizados. Estos problemas de acá son problemas lógicos, problemas de respuesta sí o no, o problemas de decisión, que le llaman. Nosotros vamos a estar interesados en los problemas de decisión. Los problemas de decisión, normalmente
lo que hacen es, ustedes meten toda una colección de instance, perdón que no sé traducir eso, pero una colección de instance, y preguntan, hacen la misma pregunta para todos esos instances. Y esa pregunta acepta o sí o no como respuesta. A eso se le llama como el problema de decisión. Los problemas de decisión también tienen parámetros. Por ejemplo, es un grafo colorable con 3 colores, ese es el parámetro es 3. O es un grafo colorable con K colores, el parámetro es K. Entonces, y eso nos da también una gama de problemas con parámetros de problemas de decisión. Entonces, lo que nosotros estamos interesados aquí en ver es en la complejidad de un algoritmo, la complejidad computacional. Esta se ocupa de qué tan rápido, qué tan lento se ejecuta un algoritmo. Entonces, un algoritmo vas a decir que es eficiente. La noción de eficiencia se mide en términos del tamaño de ejecución que hace tu algoritmo. Por ejemplo, tú tienes un algoritmo, no importa cómo lo programes, eso es independiente el tamaño de tu algoritmo. Lo importante es que tu algoritmo dependa solo de la entrada de elementos que le estás metiendo, no de la programación misma de qué tan eficiente sea programado el algoritmo. Entonces, cuando el tiempo de ejecución del algoritmo, el cual depende de las entradas que le estás metiendo, se puede acotar por una función polinomial, entonces dices que tu algoritmo es eficiente o bonito. Si tu algoritmo, el tiempo de ejecución, cuando haces el algoritmo que depende solo de las entradas, no lo puedes acotar por esa función polinomial, en otro caso dices que es exponencial, es malo, ¿no? La clase P es el conjunto de problemas de decisión en el cual los algoritmos están polinomialmente acotados. ¿Eso qué quiere decir? Un problema pertenece a la clase P. Si existe un algoritmo del cual depende solo del tamaño de entrada de tu instance, y este algoritmo, al hacerlo correr, que depende del tamaño, lo puedes acotar por un polinomio, el cual depende solo del tamaño de la entrada. Si esto pasa, entonces dices que, bueno, este problema pertenece a la clase P. Combas en su tesis probó que la clase P es exactamente los problemas de decisión, coincide con los problemas de decisión que son calculados eficientemente, o que son aquellos que son tratables, ¿no? Ahora viene una cosa que se llama reducciones. ¿Voy muy rápido? ¿No? Es que esto a lo mejor no es interesante para ustedes desde el punto de vista categórico, ¿verdad? Pero nos dice para dónde vamos. Entonces, viene una cosa que se llama reducción. Reducción es transformar un problema en otro. Entonces, tú vas a decir que un problema es reducido a Q. Si existiese un algoritmo que resuelve entonces ese algoritmo lo puedes meter como subrutina y resuelve automáticamente A eso le llamas reducción. Una reducción de un problema a otro puede ser puede ser usada para demostrar que el segundo problema no es más difícil que el primero, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ustedes tienen es aquí, tienen su problema P, su problema Q, los cuales pues son problemas de decisión, en el cual tienen ustedes instances que les van a decir sí, que les dan el valor de sí al hacer el programa. Dicen, bueno, esta sí es. Los instances que les dan el valor de no. Q que les da el valor de no. Tienen una función, que esta es la función que le llaman eficiente. Y el truco es que si tú tomas un elemento y se lo aplicas, si un elemento de tu problema se lo aplicas a la función, y si resulta que es uno de los que sí te resuelven el problema, pues entonces tiene que venir de uno de los que te resuelvan, implica que te resuelva el problema en P. No sé si eso les queda un poquito claro. Si acá resulta que no te resuelve el problema, entonces acá no te lo va a resolver, ¿sí? A eso se llama reducción. Esta es una relación. Esta es una relación la cual es transitiva. Si tú tienes que un P es reducido a Q y un Q es reducido a R, entonces P es reducido a R. Es una relación transitiva. También lo que tienes es que si tú tienes un problema, y es básicamente como usan para reducir problemas, si tú tienes un problema que se puede reducir
a Q, sí, pero ese Q pertenece a una clase polinomial, automáticamente el problema que redujiste pertenece a la clase polinomial, ¿sí? Que eso es, básicamente eso es lo que hacen para probar si un problema está en NP o está en P, ¿no? Te buscas un problema que esté en esa clase y lo reduces en tiempo polinomial y ya dices, ya, este es tiempo polinomial, o si lo reduces a uno que está en la clase NP, pues este es NP, ¿sí? Es básicamente lo que haces, te buscas problemas que tú sabes que son NP o que tú sabes que son P y haces esas reducciones, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que es C-hardness, perdón, es que hay muchas cosas que yo sinceramente las aprendí en inglés y ya no me sé cómo se traducen bien y un poquito flojera de que no he visto bien cómo se traduce, ¿no? Tú dices una clase es difícil o C difícil, un problema pertenece a una clase C difícil, si para todo problema que está en esa clase, todo problema puede ser reducido a él, ¿sí? Entonces tú dices, ese problema es difícil o pertenece a esta clase, si todo problema que está en mi clase yo lo puedo meter ahí. Entonces, vamos a ver qué es lo que, aquí puse los siguientes diagramas, en lo cual ordenas aquí los problemas conforme uno está, es más, se puede reducir al otro, ¿no? Uno es más difícil que el otro. Entonces, por ejemplo, aquí el punto, no sé, es que no sé si se vea, pero yo no sé si ven, no sé. ¿Se ve más? No, ¿verdad? ¿Está igual? Bueno, no sé si vean que estos son puntos rojos, los que están aquí. ¿Sí? Ese punto rojo significa Q. Y entonces, vamos a identificar si ese Q es C-hard o no. C es aquí mi clase, toda esta es la clase, ¿no? Entonces, tiene que cumplir nada más lo que dice arriba, ¿no? Entonces, en este caso, este punto aquí sí es hard. ¿Por qué es hard? Porque todo elemento que está aquí, todo problema, puede ser reducido a él, si él está por arriba de todos ellos, si quieren verlo así. En este caso, por ejemplo, también es hard, porque todo problema que pertenece a la C clase, ese hard, puede ser reducido, está por debajo de él, puede ser reducido a él. No es, tampoco es, y tampoco es, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay elementos que están muy por arriba de él. O acá hay, por ejemplo, todavía un elemento que está por arriba de él. Ahora, una cosa es que sea C-hard y otra cosa es que sea completo. Entonces, no sé si alcanza a ver, perdón. Esta es la clase más difícil que hay. Y tú vas a decir un problema pertenece a la clase C completo si no solo es difícil, sino también este problema está dentro de tu clase. O sea, por ejemplo, en este caso, aquí yo estaba aquí como siendo un poquito tricky, porque este problema sí es difícil, pero no es completo, porque no está dentro de tu clase, no pertenece dentro de los problemas que estás tú estudiando. Entonces así empiezas a identificar y este es el único tipo de problemas que es difícil y es completo, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa son problemas difíciles, los problemas NP. Los problemas NP es un conjunto de problemas que si bien es bien difícil encontrar su solución, la verificación de su solución se hace en tiempo polinomial. No es de que no tengan solución, es que son difíciles de encontrarlas, pero cuando las verificas así. Por ejemplo, el ejemplo más conocido para mí es el de Sudoku. Hay unos sudokus que te avientas, que para encontrar la solución es bien difícil, pero verificarla tú verificas por fila, por columna, por esto, y ya lo haces eso en tiempo polinomial. Por eso pertenece a esa clase NP. La coloración de gráficas, homomorfismas e isomorfismas, esta, por ejemplo, es un tipo especial de clase NP, la cual no es, ¿cómo se dice? Se han probado algunas cosas, todavía ni siquiera se sabe. El problema consiste en, yo te doy una gráfica, te doy otra gráfica que es más o menos del mismo tipo y ver si existe un isomorfismo entre esas gráficas. Pero en general, cualquier gráfica que tú le metas. ¿La que, perdón? P es por polinomial, la N que Non-deterministic, ¿no? Es algo que tiene que ver con esa cosa de Turing. Pero yo, la verdad, las máquinas de Turing me gusta verlas como semigrupos y ya estuvo, ¿no? Sí, en esas cosas. Bueno, lo que decía, para K mayor o igual que 3, esta cosa de gráfica coloración
es NP, ¿sí? En 4 colores es el dichoso teorema famosísimo que tienen los de teorías de gráficas, el cual daban un mapa, creo que empezó toda la historia con un mapa de Australia y les pedían colorear las regiones de Australia con 4 colores, de tal manera que cualquier región que estuviera una conjunta de otra no tuviera el mismo color. Ese teorema, unos es aceptado, otros no, porque ocupó, fue un proof, ¿cómo le llaman? Computational Proof Assistant, o sea, fue probado a través de computadora y por eso algunos lo rechazan, otros no. Bueno, aquí pues es algo que ya más o menos es intuitivo saber. Los NP, pues los P están contenidos en NP porque sí son polynomial time verificables, los puedes verificar en polynomial time y también los puedes resolver en polynomial time, o sea, esta inclusión siempre se da. Yo estoy partiendo del hecho aquí que P es distinto de NP para que esto tenga sentido, todo lo que voy a decir a partir de aquí. Si no, pues no, todo colapsa y es la misma cosa, o sea, no está llegando a nada más. Entonces, pues el NP hard, pues ese es el que está, son los que están por acá, y por acá adentro están los completos, que sí pertenecen a la clase, ¿no? Y son los que nos interesan ver. Entonces, ahora sí llegamos a la parte de lo que se llaman los problemas de satisfacción de restricciones, los CSP. Estos se pueden ver desde el punto de vista algebraico, desde el punto de vista lógico. Yo estudié álgebra universal. Entonces, le metes un poco de fórmulas a álgebra universal y ya estás en teoría de modelos, ya estoy en lógica. Le quito esas fórmulas y ya estoy pues, en álgebra, ¿no? Pero no la álgebra estricta que por acá se ve. Es una más tranquila. Bueno, a mí me gusta más. Bueno, pues, ¿qué es lo que empieza? Tú metes aquí en tu problema de satisfacción de restricciones, aquí metes una estructura relacional, es decir, un conjunto y relaciones sobre el conjunto. Ahí la estás metiendo. Metes una forma que ya se demostró que es suficiente meter fórmulas del tipo primitivo positivo, es decir, fórmulas que aceptan nada más cuantificadores existenciales y que aceptan nada más conjunciones y, bueno, en este caso los átomos, que le llaman que son las relaciones. Esta significa que X, Y está en la relación 1, que X, Y, Z está en la relación 1, así, ¿no? Entonces tú le metes una sentencia primitiva y te preguntas si esto es válido. Esta es la formulación desde el punto de vista lógico. La formulación desde el punto de vista algebraico es la siguiente. Tú te das una estructura relacional que le llamas gamma. La gamma tiene su propio dominio, tiene su propio conjunto de relaciones, ¿no? Aquí las relaciones, la D, normalmente se está tratando finita, pero también se puede ser infinita. Las relaciones, nada más eso sí, tiene que ser un número finito de relaciones. Pero la D puede ser, yo últimamente trabajé con los racionales, por ejemplo, contable, puede ser lo que ustedes quieran. Y bueno, das esta relación y te preguntas si hay un homeomorfismo, tú le metes a tu problema como entrada, le metes una relación, una estructura relacional del mismo tipo que esta, ¿sí? Es decir, puede ser otro conjunto, pero de las relaciones, y aquí tienes relaciones binarias, acá binarias, ternarias, etc., ¿sí? Entonces, es el mismo tipo de relaciones, y lo que te estás preguntando es si hay un homeomorfismo entre estas relaciones que preserven realmente la estructura de cada una de las relaciones. Es decir, metes otras relaciones que le llamas estrellas que dependen de B, y te preguntes si existe una S, una asignación de B a D, ¿no? Tales que, pues, si aquí preserve las relaciones que están conectadas acá, cuando le pones la imagen, preserva estas relaciones. Estas dos formulaciones son equivalentes. Este es totalmente algebraico, estás buscando homeomorfismos entre estructuras relacionales. El otro era lógico, pero lo mismo. En general, esta clase es en NP, está en NP. Vamos a ver con el ejemplo que empecé, vamos a ver las dos formulaciones, ¿sí? Entonces, tú empiezas con una gráfica, ese es vamos a verle, sería el CSP de esta relación, la cual es diferente. Tú empiezas con una gráfica,
como entrada una gráfica finita con sus vértices, sus aristas, y te preguntas si existe una coloración de esa gráfica. Es decir, si existe una asignación de los vértices, como quieres unos 3 colores, al 0, 1, 2, o lo puedes poner, no sé, rojo, verde, blanco, lo que tú quieras, tales que vértices acá conectados por aristas, te los mande a distintos colores. La S es como tu asignación de colores, es tu asignación de colores. Entonces, esto en una CSP, ¿cómo se puede poner? Bueno, de entrada, el que tú quieres ver, es el CSP de esta relación, que es la relación de diferencia. Entonces, tienes que encontrar una asignación que va de una estructura relacional que tú metes como entrada, que en este caso tu estructura relacional va a ser una gráfica del mismo tipo, tienes que encontrarlo que sea un homeomorfismo entre esta y esta estructura, ¿sí? Entonces, lo que estás haciendo es tú metes una gráfica relacional y te buscas una S que asigne a los vértices los colores, ¿sí? Tales que si acá están conectados por una arista, de este lado los colores sean distintos. Es la forma de verlo de forma algebraica. De forma lógica, pues aquí está la algebraica y aquí la lógica es, tú metes una gráfica en la cual la gráfica todos son distintos. Entonces, esta es tu relación es distinta, tu relación es distinta, tu relación es distinta, todos están conectados, y te preguntas si después de hacer esa asignación, los vértices siguen siendo distintos. Esto es algebraico, esto es lógico, y es la misma cosa, ¿sí? Bueno, ya menos llegamos a lo que queremos, ¿no? Bueno, en general, mucha historia me estoy saltando, y aquí son papers y papers alrededor, pero no míos, claro, de un montón de gente. Pero lo importante es que esto empieza en 1979 con Sheffer. Fue el primero que hizo la descripción, dado una estructura relacional, un álgebra. Cuando tú tienes un conjunto, el 0 y el 1, te fijas en todas las relaciones que puedes ver en ese conjunto, del 0 y 1. Él sí hizo la descripción de qué problemas, cuando tú le asocias el problema de satisfacción de restricciones, cuando tú tienes 0, 1, y cualquier relación que te puedas imaginar dentro del 0, 1, si esa es tratable o no es tratable, si cae en el polynomial time o no es polynomial time. Eso es lo que empezó él a verificar. Y bueno, en 1998 ya sabemos que para cualquier estructura relacional, esta cosa cae en NP. Y el problema era dar esa caracterización de ver qué estructura yo le meto aquí, relacional, para que este problema se pueda resolver en tiempo polinomial. Ese es como el problema grande que tenían durante muchos años. Había una conjetura que decía que para cualquier estructura que tú puedas pensar relacional, si le asocias el problema de satisfacción de restricciones, o este es P y este es NP. Si se cumple este problema, si se cumple esta conjetura, lo que te está diciendo es, bajo la hipótesis que P no es NP, esto es un bonche de problemas, de ejemplos de problemas que te satisfacen esa condición, esa dicotomía, ¿sí? O es P o es NP. Entonces, por eso es bonito, porque bajo la hipótesis que P no es NP, tú encontraste un montón de problemas que te satisfacen esa dicotomía. Es de bonito desde el punto de vista teórico. Entonces, apenas el año pasado, en una conferencia que fui en junio del 2017, Dmitry Shuk y Bulatov, ambos rusos, por su parte, Bulatov en Vancouver y Dmitry en Rusia, empezaron a hacer pruebas independientes. Esto ya tiene una historia grande, ya habían hecho como varios attempts, ¿no? Primero, ¿qué pasa cuando el álgebra tiene 3 elementos? ¿Qué pasa cuando el dominio del álgebra tiene 3 elementos? ¿Cuándo tiene 4? ¿Cuándo tiene 5? ¿Cuándo tiene...? Ya pudieron probar esta dicotomía, en el cual yo te doy un álgebra que está sobre un conjunto finito, le asocias el problema de satisfacción de restricciones, ya puedes determinar si es NP o es P. Eso está muy bonito. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ambos empezaron en teoría de clones y lo hicieron basado mucho en clones. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, no voy a decir cómo ellos lo hicieron porque sinceramente yo no entiendo todo lo que hicieron. O sea, yo sé que se reduce la prueba a ver una cosa que le llaman en álgebra universal Taylor
Taylor Function, pero no la he leído con calma, no me atrevería a decir que la puedo entender. Pero tú tienes un conjunto, vamos a empezar a definir qué es un clon. Tienes un conjunto y tienes funciones, ya no nos interesan funciones solo unarias, o sea, un clon es como una generalización de un monoide, si lo quieren ver así. Son funciones que van ya ahora de AN a A. ¿Por qué digo que es una generalización de un monoide? Porque en un monoide tienes funciones que van de A a A. Tienes identidad, tienes composición de esas funciones, la cual es ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo le llaman? ¿Qué hace esto? Asociativa. ¿Qué es asociativa? Sí. Bueno, entonces, lo mismo vas a tener en clones, ¿no? Nada más que con funciones de aridad más grande. O sea, aquí ya nos olvidamos que hay de una aridad, sino son varias aridades. OAN va a ser mi conjunto de todas las operaciones que van de AN a A. Y bueno, OA es el mundo donde voy a vivir. Son funciones, imagínense, como el mínimo de X1, 2, 3, 4, 5. Esa es una función que podría estar ahí. Luego venimos a lo que son las proyecciones. También juegan un papel importante dentro de clones. Proyecciones, pues no es nada más que tú agarras la tupla y proyectas en la coordenada que te indique aquí la función. También es una función en área. J la van a denotar como el conjunto de todas las proyecciones. Entonces, tenemos aquí, para definir clones necesitamos dos ingredientes. Uno es esas proyecciones y el otro es cómo vas a componer funciones que son de distinta aridad. Cuando tú tienes funciones de unarias, pues la composición pues ya, ¿no? O sea, nada más es la superposición de uno y el otro, ¿sí? Cuando tú tienes funciones en áreas y son de distinta aridad, ¿cómo las compones? ¿Sí? Entonces, nada más las superpones. Es decir, si tú tienes una función, la cual es de aridad K, tienes K entradas, pues entonces vas a necesitar K funciones de la aridad que te puedas imaginar y le metes la tupla a cada una de las funciones, ¿sí? Y una vez que ya evaluaste cada una de las funciones, el resultado lo vuelves a evaluar. En esa forma compones en clones. Había hecho, creo que aquí, un diagramita, porque como nos gustan los diagramitas. ¿No, verdad? Ah, sí, acá está él. Voy a borrar este de acá. Bueno, es básicamente un poquito así como se ve. Tú tienes... Estoy hasta acá. Ya casi voy a terminar. Ay, sí, no. Tienes funciones que van, en este caso, de que las G van de la aridad, esta composición G0, Gn-1, bueno, aquí le llamé G1, Gn, te lleva a funciones que van de la aridad, toda esta, de la aridad K a la aridad AN, a ver si lo hago bien, ¿no? Esta creo que es la G0 G0 va de AM a A, perdón. Y así empiezas, G0, G1, G2, así, hasta Gn va de M a A. Toda esta composición sí va de M a N, muy bien. Luego le aplicas la F, que llegas acá. Estas mediante las proyecciones puedes llegar a A de un lado y del otro lado las respectivas proyecciones. Esta es la NN, esta es la 1N. Hay muchas así proyecciones que se van haciendo así para acá, para acá, para acá. Y toda esta de aquí hasta acá es lo que le llamas la composición. Creo que está más bien especificado aquí, pero bueno, eso es lo que más o menos se entiende. Y ahora sí venimos a lo que es un clon. Entonces dice, un clon no es otra cosa que es un conjunto de operaciones en áreas, operaciones de aridad superior, las cuales tienen que contener a las proyecciones y tienen que ser cerradas bajo la composición que describí. Si tú tomas una jefe y tomas Gs, cuando las compones tienen que caer dentro de tu conjunto de funciones. Si no pasa, no es clon. Entonces, los ejemplos más triviales que hay es el clon de las proyecciones.
¿Por qué este es un clon? Bueno, JA, que es el conjunto de todas las proyecciones, está contenido en sí mismo. Entonces, ese JA contiene a todas las proyecciones. Y composición de proyecciones sigue siendo una proyección. Imagínense una proyección J en N y todos estos los índices desde I igual a 1 hasta I igual a N, que estas sean proyecciones de aridad M. Esta vuelve a ser una proyección J, en N. ¿Sí? Entonces, como la composición de proyecciones vuelve a ser proyección y todas las proyecciones están ahí, entonces pues el conjunto de proyecciones es clon. El conjunto de todas las operaciones es clon. ¿Por qué? Pues porque todas las operaciones contienen a las proyecciones y cualquier operación que te agarres ahí y la compones sigue siendo ahí. Otros conjuntos más interesantes es el conjunto de todas las funciones continuas en espacios topológicos. ¿Sí? ¿Por qué son clon? Bueno, porque cuando haces la proyección sobre productos de espacios topológicos, la inversa de una proyección sigue mandando abiertos a inabiertos, entonces continuo. ¿Sí? Entonces, las proyecciones son continuas y composición de funciones continuas sigue siendo continua. Entonces, la forma en la que las componemos, pues, nos da un clon. El clon de productos de álgebras. Aquí, por ejemplo, cuando me llamo álgebra, me estoy refiriendo a álgebras universales. Una álgebra universal es, tú tienes un dominio y tienes funciones sobre el dominio. Y esas funciones tienen asociada una asignatura, la cual codifica el símbolo de la función y codifica la aridad de la función. Y, por ejemplo, no sé, un grupo lo puedes ver como una álgebra universal que tiene, ya estoy siendo toda Messi aquí, sí, por ejemplo, al grupo lo puedes ver como un álgebra universal que tiene el conjunto y le dices, tiene, pues sí, es de la forma álgebra universal del tipo el conjunto 2, 1, 0, donde el 2 significa la aridad de la, y bueno, que satisface las propiedades del conjunto, ¿no? Que es cerrado bajo la multiplicación, que existe la identidad, que existe el inverso, etc. Entonces, el 1 significa que el inverso y el 0 es el valor que le das al neutro. Entonces, cuando tú haces un producto directo de álgebras, ¿cómo se hace el producto directo de álgebras? Bueno, pues haces el producto cruz de los universos y las funciones, bueno, la función, si tienes un producto cruz, empieza a agarrar tuplas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de 2, A1 cruz A2. Agarras la tupla x1, x2. y1, y2, y le aplicas la función y la función va a aplicar a las primeras coordenadas, las segundas coordenadas. Eso es preservar ese homomorfismo. Entonces, el clon de todos los homomorfismos de productos directos en sí mismo eso es un clon. Ahora, ¿por dónde están los clones? Porque desde el punto de vista de álgebra universal les interesa estudiar los clones. Tú empiezas con una álgebra muy sencilla, del tipo 2, donde tienes los racionales y tienes una suma en los racionales. Empiezas a determinar sus términos. Sus términos no es otra cosa más que una concatenación de cosas, de paréntesis, es una concatenación de paréntesis con símbolos. En este caso, aquí son los símbolos que pertenecen a las variables, el símbolo que pertenece a la función. Este es como el esqueleto de la álgebra. Cuando tú ya les das una validación a tu variable, es decir, cuando le das un nombre a tu variable, entonces sí, ya esto ya le llamas funciones de términos. Es cuando ya la variable tiene dentro de un valor dentro de tu estructura. Bueno, pues empiezas a calcular todos los términos de todas las aridades. Aquí, por ejemplo, calculamos el término de aridad 2, cuando tienes dos distintas sumas, pues bueno, es el número depende de cuántas veces sumaste x1 más cuántas sumaste x2. Pero este es un término de aridad 2, por ejemplo. Pero aquí se trata de calcular los términos de todas las aridades. Cuando calculas el término de todas esas aridades, eso te genera un clon. En general, eso es el puente que existe entre álgebra universal y clones. Te agarras un álgebra, calculas un conjunto de términos de funciones y ese es el clon. Y no es solo el clon, es uno de los clones más picudos que hay. Es el clon minimal, el clon más pequeño generado por esta función. Esta cosa se define como intersección de clones es clon, no es difícil verlo. Las
las proyecciones están dentro de la intersección, tú te agarras funciones que están en la intersección, entonces, por definición, para toda I que pertenece a algún clon, cada una de las funciones está en el clon, entonces, como es clon, es cerrado bajo la composición, entonces en cada una de los cloncitos es cerrado bajo la composición, y como es para todo, pues es cerrado en toda la intersección, ¿no? Entonces, como la intersección de clones es clon, puedes definir es lo mismo que intersección de espacios vectoriales, espacio vectorial, puedes definir el clon generador por esa función, ¿no? Que se define como la intersección de todos los clones que contienen esta función. Y es el clon más pequeño que hay. Entonces, ahora viene la parte en la que a ustedes les interesa más y en la que yo me siento como más, no sé, más insegura y más naked, pero bueno, vamos a aventarnos. ¿Cuál es la conexión que existe entre clones? Hay también otra cosa que se llaman clones abstractos. La diferencia entre un clon, todo lo que hemos visto aquí es un clon concreto, son como los grupos de permutaciones. Hay el siguiente paso, a ver a un grupo de permutación como un grupo normal, ¿sí? Ese paso también se da acá en clones. Tú tienes tu clon abstracto, tu clon concreto, y lo quieres ver como un clon abstracto. ¿Eso qué significa? Que te vale gorro sobre qué conjunto están definidas tus funciones. Tú las ves como conjuntos de funciones, como símbolos de funciones, como las proyecciones, no importa sobre dónde están definidas, son unas proyecciones de símbolo, la composición no importa sobre qué conjunto, tú las compones como símbolos de funciones, a eso le llamas un clon, lo voy a poner acá, un clon abstracto, pero bueno, vamos a ver cuál es la conexión que existe entre clones concretos normales, los clones que hemos visto en la primera parte, nada más estamos hablando de los clones que hemos visto hasta ahorita, y lo que le llaman, cómo se construyen. Por ejemplo, tú empiezas por una categoría concreta, ¿vale? ¿Sí? La cual, bueno, su funtor no solo es faithful, sino también es de estos, forgetful, no sé si es esto, bueno, que va a la categoría set, ¿sí? Te fijas en todos los mapeos que hace ese funtor de tus funciones, donde tus funciones son los homes de AN en A mismo, son las funciones en áreas, ¿sí? Las en áreas, y te fijas en dónde mapea estos funtores, y eso lo haces para toda la N. Aquí tengo que ser muy cuidadosa porque yo nada más les definí funciones en áreas para la N cuando es en los números positivos. Las partes, cuando la función es 0, cuando es una función 0 área, se tiene que considerar un caso aparte, ¿no? Pero en general, cuando tienes n+, esta cosa, esta forma, estos morfismos forman un clon. Y es prácticamente la forma en la que te apoyas en categorías para formar tu clon. Y es sobre cualquier categoría que sea concreta, que tenga este funtor que haga esto, ¿no? Ahora, bueno, voy a definir aquí lo que es un clon abstracto. Y la conexión que hay entre el clon, bueno, acá sigue siendo todavía clon concreto, perdón. Bueno, ¿qué es una teoría de Lavoisier? Lo que me interesa de la teoría de Lavoisier no es el modelo que existe en la teoría de Lavoisier. Entonces, voy a describirles lo que entiendo y claro que alguno de ustedes me va a decir que está mal, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar esta como un esqueleto de la categoría que es de conjuntos finitos, ¿no? Y todas las funciones que hay entre ellos, para empezar. Entonces, una teoría de Lavoisier, ustedes tal vez lo saben mejor que yo, si me estoy equivocando me dicen, de Lavoisier. Es una categoría pequeña la cual es necesariamente asociativa estrictamente, ¿sí?
Con productos finitos, más bien aquí no ocupo lo que son productos finitos, ocupo potencias finitas, ¿no? Porque las funciones que aquí estamos definiendo es sobre A producto con A mismo, ¿no? Son potencias A. Pero bueno, la definición viene con productos finitos. Tal que existe un funtor que preserva productos finitos y lo que le conocen como, no sé cómo traducirlo en inglés, en español, perdón, Identity on Objects. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lo traducen? O sea, nada más sé que tienen el mismo conjunto de objetos, tanto uno como otro, pero bueno. Que va de aquí, bueno, este es Aleph Nor, OP, a la teoría del Lauer. Entonces, aquí los objetos dentro de esta teoría del Lauer son identificados como X a la N, o sea, tú tomas lo que es un objeto distinguido y un objeto de ahí de la teoría va a ser X por X por X por X N veces, esos son los objetos. Los morfismos dentro de esta teoría, si la entendí bien, los objetos son los mismos que esta cosa, y los morfismos pues son esas funciones, ¿no? Que van de X a la N en X, pensaría yo, pero a lo mejor estoy mal. Sí, los morfismos, el home set en esta categoría son pensados exactamente como las operaciones en áreas que van de X en S en X. ¿Sí? Lo que nos interesa es realmente los modelos en esta categoría. En la teoría de Lauer me interesan los modelos, que los modelos no es nada más que es un funtor que va de la teoría de Lauer a la categoría set, que lo que hace es preservar productos finitos. Bueno, entonces, una vez más o menos me dio claro qué es una teoría de Lauer y qué es el funtor, que es el modelo que me interesa. ¿Cómo se va a construir un clon? Bueno, tienes un subconjunto que es un clon y ese va a ser clon si solo así existe un modelo, es decir, existe un funtor entre la teoría de Lauer y la categoría set, tal que mapea las funciones, los que son los homes es el conjunto de todos los mapeos que hay de todos los mapeos hechos por ese funtor. Este es un clon y esta es básicamente la conexión que existe entre clones que hemos visto hasta ahorita y esa teoría de Lauer. Cuando tú te vas un paso más arriba, que sinceramente yo no he trabajado con esos clones que se llaman abstractos, he trabajado nada más con la idea de clones abstractos, pero la voy a dar. Bill Lauer, en 1963, en su tesis de doctorado, él sí demostró la conexión que existe. Bueno, empezó a trabajar con álgebras, ¿cómo le llamó? Álgebras, no recuerdo, álgebras de funciones, creo. En esas álgebras son otra cosa más que clones. Y ahí él fue el que empezó a visualizar esa conexión entre clones y esas álgebras. Quien dio la equivalencia entre clones y esas teorías de Lauer fue exactamente Taylor en 1973, en su tesis que le llamó Malcev Conditions. Ahí es donde da exactamente la conexión, cómo se conectan los clones con las teorías de Lauer. Más o menos, nosotros como personas que nos dedicamos al álgebra universal, estamos bien conscientes de esta conexión que existe, que es 1 a 1, es una equivalencia entre clones abstractos y teorías de Lauer. Pero sinceramente no ocupamos las teorías de Lauer para probar cosas en clones abstractos. No se ha venido ocupando hasta ahora en el 2006, que empezaron a volver a repuntar esa conexión. Sí se han ido, por ejemplo, quieres probar algo en clones abstractos,
te vas a la teoría de Lauer, haces una dualización ahí o pruebas algo ahí y te regresas. Sí hay 2 papers en ello. En este paper de acá les da la bibliografía, toda la bibliografía de dónde está esa conexión y cómo se da. Entonces, vamos a ver, lo que es un clon abstracto es, tú tienes un elemento que es un natural positivo. Para mí, los naturales, como buena lógica, el cero sí los incluye, ¿no? Entonces, los naturales sí están en cero, si tienen al cero, si noto n más, estos son los naturales positivos o los enteros positivos. Y dice, el Cn son los conjuntos de elementos en los cuales tienen las operaciones cenarias, es decir, aquí te olvidas, como les dije, del conjunto donde están definidas las operaciones, y solo la Cn va a ser el conjunto de tus operaciones, de los símbolos de esas operaciones. También tienes que dar, para cada uno de ellos, tienes que dar los símbolos de las proyecciones. Una I que está entre 1 y n. Bueno, yo la denoté con una pi, ¿no? Pi, I, n. Tienes que darle pues la composición que hay entre estos símbolos de las operaciones, ¿sí? Tú tienes, no sé, n símbolos de operaciones, tienes una G que es una n-ary operation de symbol, entonces la composición que está definida más o menos como lo mencioné, también es un símbolo de operación, y entonces un clon abstracto consiste de estos conjuntos n, de estas proyecciones, de esta composición, la cual satisface pues 3 condiciones, la cual pues son fáciles de ver. Primero te satisface que, por ejemplo, la proyección de símbolos de funciones en I, aquí les voy a pi de n, bueno, pues va a proyectar en el símbolo de la función I, ¿no? La composición de esas funciones va a ser exactamente la que les dije, es la segunda. Y la tercera, si tú tienes f, que la compones con puras proyecciones, ¿no? Que empiezas con la proyección 1, con la proyección 2, con la proyección así, n, te vuelve a dar la misma f. Básicamente esas 3 condiciones tienen que cumplir y eso es un clon abstracto. Entonces Taylor mostró que ese clon abstracto es exactamente una teoría de Lauer. Es equivalente, es one to one. ¿Cómo lo hizo? Honestamente no lo sé, pero sí sé que los morfismos en la teoría de Lauer, que son de n va a m, los asoció con estos conjuntos de elementos que son Cn a m. Es decir, multiplicó los Cn, las operaciones m veces. Sé que hizo esta asociación. ¿Cómo la hice eso? Pues realmente no me dedico a tratar al clon como clones abstractos, pero sí hay esa correspondencia, que es una equivalencia de ello. Por último, perdón, me extendí un poquito, pero valía la pena. Un poco como lo que nos platicó ayer el compañero sobre operadores clausura. Me voy a llevar bueno, empecé 3 minutos tarde, sí voy a alcanzar todos los 3 minutos, pero ya nada más falta esta y la última y ya. Entonces, bueno, básicamente es así. Ustedes tienen clones, los cuales forman un retículo, si los ordenan por inclusión, ¿sí? En el cual el conjunto más pequeño es el conjunto de clones de proyecciones, el conjunto más grande es el conjunto de todos los clones, ¿sí? Tú tienes, dentro de los clones, por ejemplo, tienes, no sé, Q1, que estas son un conjunto de operaciones, estas son relaciones, y estas son relaciones, y de este lado tienes, por ejemplo, operaciones, ¿no? Perdón, así. Acá están las operaciones, acá están las relaciones, Q1, Q2. Entonces existen unos operadores, los cuales yo aquí los estoy definiendo desde el punto de vista como para hacerlo así de homeomorfismos son polimorfismos. Este polimorfismo, este pol, es un operador, el cual, ¿qué te hace ese operador?
A este pol lo manda a un conjunto de funciones, ¿sí? Pol Q1, está definido así, o puede estar también definido como el conjunto de funciones que están dentro de tu mundo, tales que para toda relación que esté en tu conjunto de relaciones, la función se preserva. ¿Qué significa? Que si tú tomas unas tuplas dentro de tu relación, le aplicas la función a las tuplas, las ordenas así en una matricita muy bonita. Tú tienes una tupla que pertenece a tu relación. Estoy siendo bien ambiguo aquí, pero pues es un mundo. Entonces tienes una tupla que está en tu relación, no sé, la relación de menor que, por ejemplo, 1,2 está en tu relación porque 1 es menor que 2. Tienes 3,4 porque 3 es menor que 4. Y así las acomodas en una matriz. Luego le aplicas la función a tu tupla, la que te imagines que pueda ser, y el resultado te tiene que dar una tupla que está dentro de relación. Cuando pasa todo eso para todas las tuplas, tú dices que F preserva la relación, ¿sí? Entonces, este operador lo que te hace es, te asocia a relaciones, te asocia a funciones. Hay otro operador que se llama IM, que lo que hace es, a funciones te asocia a relaciones. Este es el conjunto de relaciones tales que para toda función que está en tu función, en tu conjunto de funciones, F preserva la relación. Estos dos operadores te forman una conexión que le llaman conexión de Galois, que es este Q, le aplicas el pol, llegas a F1. Y acá tienes el F2, por ejemplo. Y este F2, le aplicas el pol, llegas al Q1. Son operadores que son antítonos, no son como los adjuntos que hay en categorías, no lo son más bien operadores los que le llaman polares o algo así. Entonces no se puede dar, pensé yo ayer que lo estaban diciendo que era un adjunto, pero no. Son operadores, lo que le llaman polares, son antítonos, no monótonos, esa es la situación. Si tú tienes que Q1 está contenido en Q2, que no es en este caso, bueno, vamos a hacerlo, Q2, Q1, cuando tú le aplicas pol, lo que te hace es te voltea la contención. Entonces, la composición de estos dos operadores te da un operador cerradura, que es lo que ayer comentaba el compañero. Los operadores de cerradura son monótonos e idempotentes. Es decir, F está contenido en pol y de F. Eso le llamas idempotente, ¿no? Y monótono es, tú tienes Q1 o F1 metido en F2, cuando aplicas tú la composición de los dos operadores, pol-inf de un lado, sigue respetando pol-inf del otro lado. O sea, la composición sí se respeta, es monótona, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, ¿cuál es la conexión de todo esto con lo primeritito que yo los traía coloreando gráficas? Bueno, pues el chiste es cómo resolvieron ese problema estos dos rusos. Un problema de satisfacción de restricciones es reducible a otro. Eso es equivalente a probar si un clon, si tú le asocias a tu conjunto de relaciones su clon y si su clon está contenido en el clon de otro. Es decir, si tú quieres demostrar, tú te das un problema de constreñimiento de este problema, quieres demostrar si lo puedes reducir a otro problema, ¿no?, que tú no conozcas, estudia el clon de este cuate y el clon de este cuate, asóciale el polimorfismo, y si uno está contenido en el otro, entonces sí los puedes reducir. Entonces, esta es, y no fue, le tardó un ratito al señor, o sea, ahí sí los de clon teoréticos, dice mi asesor, pues yo todavía estaba muy chavita ahí, se durmieron, ¿no? Porque él sí vio esta conexión, él viene de informática, de la teoría de la informática. Él dijo, bueno, si un clon está contenido en otro, y lo demostró mediante cosas informáticas, ¿no? Pero estaba usando los operadores que se usan en clon. Entonces sí puedes reducir el clon asociado a el problema de satisfacción de reducciones a con este. Y bueno, con eso termino yo mi plática. Queda mucho por decir, mucho sobre el retículo. Lo último que me he estado tratando los últimos papers que escribí fueron acerca de clones topológicos. Pero no quería yo traerlo aquí porque pues, primero tengo que empezar siendo un clon, ¿no? A la segunda parte ya es, los clones tienen una topología, al igual que un conjunto de permutaciones, lo puedes ver como
perdón, el grupo de permutaciones lo puedes ver como un grupo abstracto y lo puedes ver como un grupo topológico, cuando la topología es esta del producto en la cual tú asocias los cosets a conjuntos finitos. También los clones los puedes ver, los PolQ los puedes ver como clones, los puedes ver como clones abstractos de la manera que la vimos, o lo puedes ver como clones topológicos. La topología ahí es el producto topology que le llaman. Y entonces la pregunta en la cual me he estado dedicando es, si tú sabes que dos clones son isomorfos, si te preguntas si el hecho de que sean isomorfos, ese isomorfismo es tan fuerte para hacer que sean homeomorfos, que sean isomorfos en topología, que mandes abiertos a abiertos, que la función sea continua y abierta. Pero estuve ahí un rato con mis colegas, como 2 años atorada, y salió algo, pero sí es un problema difícil, ¿no? Y lamentablemente no traigo aquí todo lo que se tiene que traer, pero bueno, espero les haya gustado. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Bueno, me hubiera gustado llegar a tu plática, pero por cuestiones aquí, ¿no? Pero me estoy interesado, mi pregunta es, ¿esto se puede aplicar para computabilidad? Sí. De hecho los clones, mucha gente, como ya los está tratando, los programas. Programas funciones, programas las funciones, programas las relaciones, unas tablotas, unas cosas, te dan unos monstruos. Yo traía una de las latices que me tocó hacer en mi doctorado, no la puedes ni leer, o sea, sí. Algunos lo importante aquí que no lo dije es, los clones que te llevan, los problemas que te llevan a resolverlos en tiempo polinomial están bien ligados con encontrar clones minimales. Los clones minimales son los que están un paso arriba de aquí, o sea que no existen clones entre y en la latiz. Para encontrar clones minimales, no los hemos podido encontrar desde el punto de vista de clon teoría. Los hemos podido describir, bueno, yo no. Bela Shakan, un húngaro, los describió para cuando tú tienes un conjunto de 3 elementos, todas las funciones linearias que te puedas imaginar ahí. Y entonces, él describió los clones, cómo son los minimales acá abajo. Bulatov se basó en esos clones minimales, porque él sí vio que había esa conexión entre clones minimales y clones de los que te llevaban a constraint satisfaction problems en tiempo polinomial. Y dijo, si la relación es de este tipo, si la relación es de este tipo y si la relación es de este tipo, asóciale el problema y lo resuelves en tiempo polinomial. Resulta que esa relación era de ese tipo porque estaba preservada por funciones que generan clones minimales. Por ejemplo, la función que es mínimo. Tú generas tu clon por una función que es mínimo, esto es un clon minimal. Y resulta que si tus relaciones, tu conjunto de relaciones, todas son preservadas por el mínimo, todas tú le asocias el constraint satisfaction problem a ese conjunto de relaciones y lo vas a resolver en tiempo polinomial. Ese es el brinco, sí. Y otra pregunta, bueno, más que yo también con esta pregunta realizado pocas cosas que he leído. Entonces, de lo que he leído es que existen distintos paradigmas para estudiar la computación. Uno de ellos son las máquinas universales de Turing. Entonces, ¿esto también se puede relacionar con estudios de máquinas universales? El clon como tal no. A una máquina universal de Turing le asocias lo que le llamas un semigrupo. Es decir, una máquina universal de Turing lo que tiene no tiene inverso. Nada más lo que tú quieres es que compongas, ¿sí? Compongas asociativamente, que tengas la identidad en tu máquina de Turing, pero no tienes inversos. A eso creo que sí le llama semigrupo, ¿no? Sí, es un semigrupo. Es un semigrupo. Entonces, desde el punto de vista, los que analizan máquinas universales de Turing son los que son teoréticos en semigrupos. Más bien. Sí, porque esta cosa para aterrizarla, y el libro de mi asesor empieza así, empieza aterrizando circuitos con puertas lógicas. Si abre o no abre, y si abre o no abre, entonces la composición, empiezas tú metiendo todas las funciones, y si abre, bueno, pues la composición esta viene a otra compuerta lógica. Sí, hay como la aplicación.
híjole, yo no la sé. La verdad, ahí sí, en categorías yo, pues nada más lo que aprendí en Alemania es lo único que sé. Pero no soy así, güey. Ahorita ya cuando vine aquí dije, oh, Enrique, ¿a dónde me metiste? Pero me da mucho gusto porque he aprendido muchas cosas, la verdad. Sí, sí, gracias. Agradecemos.